Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. En esta fecha nuestro tema se titula Restauración Interior. Tenemos nosotros la responsabilidad de mantener no solamente nuestro cuerpo físico sano, saludable, en buenas y óptimas condiciones, tenemos también la responsabilidad de mantener nuestra persona interior en un estado de salud absolutamente necesario y requerido. A esto se le llama en algunos círculos higiene mental, en otros círculos se le puede llamar sanidad interior, en otros círculos se le puede llamar liberación interior. En fin, como quiera que se le describa en términos conceptuales, lo cierto es que tenemos la responsabilidad de tratar de erradicar cualquier forma de enfermedad, ya sea emocional, psicológica, espiritual, en nuestra persona interior. Pues algo de esto está considerado en nuestro tema restauración interior. En el libro del profeta Isaías, capítulo 61, primera parte del verso 4, dice: reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros. ¿No es esta una asignación divina sobre ir y literalmente hacer lo que hizo Esdras y Nehemías, lo que hicieron, reconstruir los muros y las puertas de aquella Jerusalén destruida? No, a veces la Jerusalén es la que llevamos por dentro, y a veces los muros que están destruidos son muros interiores, a veces las puertas quemadas son puertas en nuestra interioridad. Y la asignación de Dios es que reconstruyamos eso que ha quedado en ruinas, que tomemos la responsabilidad de no quedarnos viviendo en ruinas, como hay muchas personas en cuyas vidas algo sale mal y se dedican de ahí en adelante a pasar el resto de su existencia viviendo entre ruinas. No debiera ser así. No es el deseo de Dios que un ser humano se mueva como si se tratase de un animalito, de una alimaña, entre ruinas. Nosotros somos llamados por Dios a reconstruir todo aquello que se ha venido abajo, todo aquello que se haya estropeado, que se haya echado a perder. Dice: reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros. Amigo, amiga, hay escombros anímicos, hay escombros espirituales, hay escombros mentales, y nosotros no nos conformemos pues que por cualquier grado de destructividad que hayamos vivido en nuestra propia historia, no nos conformemos en ninguna manera ni aceptemos que tengamos que vivir entre ruinas y entre escombros. Pues esto nos invita a buscar una restauración interior. Ahora bien, la gran pregunta: ¿cómo se logra restauración interior? ¿Qué es lo que uno habría que hacer? ¿Será que hay algunos pasos que seguir? ¿Será que hay algunas claves que aplicar? ¿Será que hay algunos principios que abrazar? Pues por supuesto que sí. Hay formas como nosotros podemos lograr restauración interior, y de inmediato pasamos a hacer una corta lista. En primer lugar, para lograr restauración interior hay que romper con el control del pasado. El pasado, que por lo general, no sé por qué, pero del pasado nos quedamos más con lo malo que con lo bueno. No nos quedamos recordando las cosas buenas que vivimos, las experiencias maravillosas que tuvimos. Por lo general nos quedamos con los malos recuerdos, o el último mal recuerdo de algún hecho, de algún episodio, de alguna relación. Cuando falleció mi padre, yo estaba prácticamente entrando a la adolescencia. No sé por qué, pero la imagen que se me quedó grabada y no pudo ser sustituida por ninguna otra fue la imagen de mi padre sentado en, como le llamamos en nuestra cultura, en camisetas sin manga, es decir, las que se usan al interior de la camisa, con la barba crecida, el cabello encanecido y un tanto en desorden,
sentado con la mirada perdida en el vacío, sumamente enflaquecido por el proceso de enfermedad que vivía. No sé por qué esa imagen se quedó fuertemente arraigada en mis recuerdos, al grado que cuando pienso en mi padre, esa es la imagen que viene. Aunque por supuesto hubo imágenes extraordinarias cuando él me llevaba de la mano y no llevaba ningún otro de mis hermanos, lo cual me hacía sentirme especial. Me llevaba tomado de la mano a visitar a sus clientes y para mí era cosa sagrada aquella invitación de papá para llevarme a acompañarle a visitar a algunos de sus clientes, pero no, me quedé con una imagen triste de un ser humano solitario en proceso no solo de envejecimiento, sino de muerte. Ahora bien, es que eso es lo que sucede. Por lo general, el pasado nos visita, se impregna a nosotros y nos controla desde las malas experiencias, no desde las buenas experiencias. Y es más, hay quienes, si han de recordar buenas experiencias, lo hacen, como dijo el poeta, recuerdos tristes de un pasado alegre. Lo recuerdan con nostalgia, lo recuerdan con tristeza, lo recuerdan con depresión. Y vale la pena, amigos, recordar eventos dichosos, alegres, eventos bonitos de la vida con tristeza. Hombre, eso no vale la pena. Así es que sea de un modo o del otro, para lograr restauración interior hay que romper el control del pasado. Segunda clave, hay que perdonar al ofensor. Todos recibimos ofensas a lo largo de la vida, pero hay personas que nos marcaron con su mala acción. Ese es el supremo ofensor en nuestra historia. Es decir, no las personas que fueron descorteses con nosotros en la tienda, en la ventanilla del banco, en un restaurante o en cualquier otra gestión cotidiana, no. Me refiero a ese ofensor que te dejó marcado, que hizo algo que afectó tu vida, es más, le hizo un giro a los acontecimientos en tus circunstancias. Pues a ese ofensor superlativo, ofensor supremo, habrá que perdonarlo. Y esto tiene que ser un acto serio, solemne, donde nosotros, usando nombre y apellido y mencionando la circunstancia, digamos delante de Dios en el nombre de Jesús: yo perdono a esta persona así, su nombre, que me hizo esto y esto con la mayor precisión y que me dejó como resultado esta situación o esta otra condición. Pero lo perdono, lo dejo ir en mi corazón y le condono la deuda. Eso es perdonar. Mientras tú no logras perdonar a tu máximo ofensor, yo digo que difícilmente vas a poder restaurar tu condición interior. Hay quienes quedaron prácticamente atrapados en un suceso o atrapados en la circunstancia, yo diría, negativa de una ofensa recibida por parte de alguna persona que se mal cruzó por su camino. En tercer lugar, ¿cómo lograr restauración interior? Hay que romper con la culpabilidad. La culpabilidad es el otro extremo. Un extremo es la falta de perdón, pero al ofensor, por supuesto, pero el extremo que estoy comenzando a mencionar es la culpabilidad, que es la no reconciliación todavía con uno mismo, ya no con otra persona, sino reconciliación por los actos negativos cometidos, por los pecados cometidos, por los yerros, por los errores, por las equivocaciones de vida. Yo creo que se necesita ser solamente un cínico para que los errores que uno ha cometido no le signifiquen nada, no le digan nada, no le hagan sentir nada. Pero si la persona es una persona correcta, si la persona es alguien cuya conciencia todavía funciona, entonces esta persona va a caer en un estado de culpabilidad. La culpa es
una emoción absolutamente humana. Podemos sentir alegría, podemos sentir tristeza, podemos sentir libertad, podemos sentir culpa. Bueno, la culpa entonces es una emoción humana. Hasta allí yo creo que es normal que sintamos alguna clase de culpabilidad en distintos momentos de la vida. Ahora, vivir bajo culpabilidad es lo que la Biblia llama estar bajo condenación. Entonces la persona que vive bajo culpabilidad comienza a ser consumida por esa culpa. Esa persona se va a deteriorar su estado mental y anímico. En esa persona se va a deteriorar su vida espiritual. Y en esa persona, escuche bien, se va a deteriorar también su salud física. Eso significa que la falta de reconciliación con las culpas crónicas, las culpas grandes, verdaderas que llevamos por dentro, puede prácticamente enfermar esa tridimensión del ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Podemos definitivamente terminar en un estado calamitoso de enfermedad producto de no haber roto con la culpabilidad en nuestras vidas, que básicamente, así como rompemos un falso nexo con un ofensor, un nexo de control, perdonándole, así también nos libramos de la culpa recibiendo nosotros, en lo personal, el perdón de Dios. Tercera respuesta, ¿cómo lograr restauración interior? Cuarta más bien, hay que recibir perdón. Ya lo estaba comenzando a mencionar, recibir perdón. El perdón es absolutamente necesario para uno sentirse estar bajo la gracia de Dios. Estar bajo la gracia de Dios, es decir, Dios me ama, Dios me acepta como soy, aunque no necesariamente me aprueba como soy. Dios es fiel conmigo, Dios es misericordioso, Dios me ha perdonado. Decir Dios me ha perdonado no es decir soy santo, no en ninguna manera. Decir Dios me ha perdonado no es decir yo soy perfecto de ahí en adelante. Decir Dios me ha perdonado es simplemente decir estoy libre de toda condenación. Dios perdonó mis pecados y eso me produce una sensación de liberación. Eso me produce un proceso de reconstrucción, de rehabilitación interior. Entonces se logra restauración interior al recibir perdón, sea de Dios y también de otras personas, de las personas, porque a veces, aparte de Dios, nos tiene que perdonar alguien más, como el hijo pródigo que le dijo a su padre: he pecado, Padre, contra el cielo. Eso requiere perdón de Dios, y contra ti, eso requería perdón del Padre. Entonces, de donde quiera que se requiera el perdón, cuando se recibe ese perdón por haberlo buscado, se produce entonces restauración interior. Y número 5, ¿cómo lograr restauración interior? Reconciliándose con su historia. Hay cosas que odiamos de nuestra vida, definitivamente sí. Hay cosas que hay episodios que si pudiéramos romperlos del libro de nuestra vida, lo haríamos con todo gusto, mas no podemos hacerlo. No podemos hacerlo porque nadie puede ir en contra de lo que ya pasó y está registrado en la historia. Nadie puede hacer una especie de borrón y cuenta nueva. Entonces no nos queda más remedio que hacer lo siguiente: reconciliarnos con nuestra historia. Algunos todavía están empleitados con su hogar de procedencia, otros están empleitados por alguna experiencia traumática, sea en la niñez, sea en la adolescencia, sea en su vida adulta. Tenemos que reconciliarnos con nuestra historia. Tenemos que llegar a creer que si Dios permitió que pasáramos ciertas cosas aflictivas, es porque de alguna manera entraban en el propósito de Dios para nosotros. Por supuesto, nuestra mente nunca va a caber en la mente de Dios. Nuestra comprensión jamás va a alcanzar la comprensión que Dios en su infinita capacidad puede tener. Pero aunque no lo comprendamos, aunque por más que nos quebremos la cabeza no demos con la razón de por qué Dios permitió tal o cual traumatismo de vida en nuestras vidas, tenemos que reconciliarnos con esa parte de nuestra historia. Bien, amigos, les he estado dando respuestas sobre la pregunta ¿cómo lograr restauración interior? A vuelta de pausa, vamos a trabajar con un tema asociado con este. Vamos a hablar de los obstáculos a superar para lograr restauración interior.
Que hay obstáculos, definitivamente los hay y tendremos que superarlos si es que queremos sentirnos sanos, limpios y liberados por dentro. Amigos, les hablo de esto a vuelta de pausa. René Peñalba es escritor, consejero y conferencista internacional. Usted puede visitar la página web de René Peñalba en www.renepenalba.org. Ahí usted encontrará amplia información acerca de su ministerio, sus libros, su agenda de conferencias y mensajes de predicación. Restauración interior es nuestro tema de enfoque para esta fecha. La Biblia nos dice en Isaías capítulo 61, primera parte del verso 4, reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros. ¿Es esta una sugerencia? ¿Es esta alguna clase de frase poética, lírica en la Biblia? No, esta es una orden, este es un imperativo divino. Dios nos dice que debemos nosotros, amigos, hacer un trabajo que no nos va a gustar de pronto, y es movernos entre los escombros y entre las ruinas, comenzar a hacer un proceso de limpieza, de reordenamiento, recuperar el material recuperable y comenzar a reconstruir de nuevo partes de nuestra vida, partes de nuestra historia y a veces también de nuestras relaciones o partes de nuestra interioridad que quedaron en escombros, que se echaron a perder. Así es que es Dios quien nos incita, quien nos anima, quien nos asigna a hacer restauración interior en nuestras personas. ¿Cómo se logra esa restauración interior? Lo mencioné en la primera parte del programa, rompiendo con el control del pasado, perdonando al ofensor supremo, el más grande ofensor que ha pasado por nuestra vida, con quien cruzamos caminos. 3, romper con la culpabilidad. Esto tiene que ver ya con errores propios, recibir perdón de Dios, de personas, de quienes necesitamos recibir ese perdón, y finalmente reconciliarnos con nuestra historia. Son las maneras, los métodos bíblicos para recibir restauración interior. Ahora bien, hay ciertos obstáculos que debemos superar. Son los obstáculos que nos estorban lograr una restauración interior. ¿Qué obstáculos son estos? Número 1, amargura. Las experiencias traumáticas nos dejan en un estado de amargura. El personaje bíblico clásico o típico para mencionar la amargura se llama Esaú. Esaú se sintió traicionado por su madre, traicionado por su padre y traicionado por su hermano gemelo Jacob. Todo eso fue una mala lectura que él hizo de la situación, porque lo cierto es que él hizo una transacción con su hermano y le vendió por poca cosa sus derechos legales de primogenitura. El caso es que cuando su padre está agonizando, entonces su madre hace una especie de jugarreta allí y disfraza al otro hermano como si fuese este Esaú, lo suplantó a la hora de recibir la bendición y se quedó con ella. Esaú quedó amargado, incluso su declaración fue que cuando se cumplieran el luto por el fallecimiento de su padre iba a matar a su hermano. El caso es que Jacob tuvo que salir huyendo, la familia se disgregó a partir de esos eventos, y dice un autor neotestamentario que examina esa historia, dice que nació una raíz de amargura en Esaú que le contaminó por dentro y que afectó a otras personas, de tal manera que ese mismo texto bíblico dice que debemos cuidarnos, que no aparezca en nosotros, ya no en ese personaje bíblico, que no aparezca en nosotros una raíz de amargura que también nos contamine y afecte lo que está a nuestro alrededor. Entonces, amargura es un obstáculo para superar la restauración interior. Segundo obstáculo, el rencor. ¿Qué es el rencor? Es un enojo al que se le dejó pasar el tiempo.
Es un dolor que no se sanó de manera inmediata, pasó el tiempo y aquel dolor se convirtió en rencor. El rencor por lo general está dirigido hacia una persona o algunas personas en particular. De allí la importancia, amigos, si no queremos quedar atrapados en el rencor, lo que hay que hacer es mejor perdonar de inmediato, resolver de inmediato cualquier circunstancia negativa entre nosotros y otras personas, porque si comenzamos a dejar pasar el tiempo, no es verdad lo que muchos dicen que el tiempo todo lo cura, no es verdad. En algunas ocasiones, en algunos casos sí, pero en otros casos el tiempo solo agrava la situación. Cuando se trata de enemistades, yo he visto que el tiempo más bien lo agrava. Entonces, lo mejor para no quedar, como dije, atrapados en el rencor es solventar la situación, perdonar, reconciliarse, darle la vuelta a la página, poner el asunto en manos de Dios para no ser atacados y victimizados por esta condición de rencor, lo cual nos impedirá rehacernos espiritualmente luego de esa mala experiencia de vida. Tercer obstáculo a superar para lograr restauración interior: autoconmiseración. Cuando a uno le pasa algo malo, la tentación es comenzar a sentir lástima de sí. Ay de mí, pobre de mí. Pero esto es algo que solo como tentación debiéramos de enfrentarlo y no como una condición permanente en nosotros. Quizá incluso como algo transitorio, como algo temporal, pero la persona que se queda conmiserando por lo general va a sufrir de depresión extrema, crónica, y esa situación de conmiseración le va a enfermar no solo mentalmente, no solo anímicamente, va a enfermar sus relaciones y también finalmente enfermará el cuerpo físico de esta persona. Así es que todos estos obstáculos en realidad son condiciones enfermizas: la amargura, el rencor, la autoconmiseración. Y aunque esta lista es letal, sigo sumando. Otro obstáculo para superar, si es que queremos lograr restauración interior, es los deseos de venganza. Los deseos de venganza carcomen, son como cancerígenos. Los deseos de venganza pueden hacer que nosotros vivamos en una especie de fantasía, donde vemos a la otra persona padecer, donde le deseamos a la persona que le pasen las cosas más graves, las cosas más terribles. Es más, los deseos de venganza también nos hacen imaginarnos cómo nosotros pudiéramos desquitarnos y hacerle algún mal a aquella persona que nos ofendió o nos agravió de alguna manera. Los deseos de venganza prácticamente es una especie de ligadura entre la víctima y el victimario. Si la víctima queda atrapada con ese cordón que se llama deseos de venganza, nunca se va a liberar, nunca va a superar ese hecho, nunca va a superar ese traumatismo. Esta persona jamás podrá restaurarse espiritualmente o interiormente, porque esta ligadura de deseos de venganza no se lo va a permitir. Y 5, finalmente, otro obstáculo a superar para lograr restauración interior es el odio. El odio es, yo diría que de las expresiones de animosidad, las emociones negativas, destructivas y enfermizas, el odio ocupa el primer lugar. Odiar es tener tal encono, tal condición de enfermedad, que la persona ese odio lo va exudando, lo va evidenciando en cada acto de su vida, en cada relación. Es más, las personas que tienen un odio que no ha sido resuelto, que no ha sido sanado, por lo general son personas hostiles, son personas agresivas, que hieren y afectan a otras personas completamente inocentes y que nada tienen que ver con su enfermedad interior. Pero es que el odio es así, el odio se destila, el odio se sale de la persona, quiera esta o no, esté consciente o no, el odio termina afectándole a los 4 costados. Entonces, obstáculos a superar para lograr restauración interior: amargura, rencor, autoconmiseración, deseos
de venganza y odio. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Restauración Interior.